Listo. Ok, bueno, podemos empezar. Sí, sí, ya. Buenas noches. Yo quiero agradecer a Clara Cecilia que me invitó a trabajar con ustedes esta noche en el seminario de la formación del analista que ya lleva. Espere. El texto lo llamé Escuela como lugar de la prueba y garantía del mantenimiento del acto. Voy a referirme al texto que trabajamos en el cartel plurilingüe de los carteles internacionales de la escuela. Un cartel que creamos en 2021, cuyos miembros eran Pedro Pablo Arévalo del Foro de Barcelona, Adriana Grossman del Foro de Sao Paulo, Andrea Franco Milagres de Belo Horizonte y el +1 Ida Freitas del Foro de Salvador de Bahía. Este cartel era en portugués. Yo estudié portugués, pero no lo practico mucho, pero de todas maneras lo que les quiero decir es que muchos de los colegas también hablan español o francés, entonces algunas veces mezclábamos varios idiomas y funcionó muy bien. El tema del cartel exactamente era un texto de Dominique Fingerman, que creo que ustedes ya lo han trabajado, ¿o no? Ah, bueno. El texto se llama La deformación del analista. Les voy a mostrar porque es importante cómo ella escribe. Se los voy a mostrar. Ay, yo no sé si lo ven. No. No, tienes que correr. Ahí, lo estamos viendo. Ahí se ve. Pone la y el de entre paréntesis y luego formación. Bueno, se llama la deformación del analista, las condiciones del acto. Me voy a centrar en el capítulo 6, que es el último capítulo del texto, que realmente es un texto que recoge diferentes artículos de distintas épocas de ella, pero tanto la introducción como el epílogo y esencialmente son muy poquitos los que escribió en el momento en el que ya iba a publicar el libro. Este es escrito en ese momento. Ese capítulo lo trabajé yo para el cartel y por eso lo traje porque me parece muy importante. El título de ese capítulo se llama La elección de la escuela. Ella nos dice algo que es fundamental y que desarrollará en este capítulo. Afirma que la razón de ser de la escuela es la clínica y el acto que soporta la clínica. Como se trata de la elección de la escuela, voy a hablar algunas cuestiones que me parecen importantes en relación a la escuela, generales. Lacan funda la Escuela Freudiana de París en 1964. Pero no es salir de la reunión. Ah, ya. Ok, perdón. Lacan funda la Escuela Freudiana de París en 1964. Las circunstancias políticas de ese momento es necesario tenerlas en cuenta, pues se trata del psicoanálisis y de las asociaciones
de psicoanalistas de esa época. Él la funda como un organismo en el que debe cumplirse un trabajo que, en el campo que Freud abrió, restaure el filo cortante de su verdad, que vuelva a llevar la praxis original que él instituyó con el nombre de psicoanálisis al deber que le corresponde en nuestro mundo, que mediante una crítica asidua denuncia en él las desviaciones y las concesiones que amortizan su progreso al degradar su empleo. Todas las citas que tengo están en otros escritos en el acta de fundación de la escuela. Esta frase me sorprendió mucho porque la encontré también en el seminario 27, que se llama Disolución, y es de 1980, cuando disuelve la escuela. Allí nos dice que si no la disuelve, ella funcionaría en sentido contrario a aquello para lo que la ha fundado, o sea, para un trabajo. Y repite la frase del acto de fundación: un trabajo que en el campo que Freud abrió restaure el filo cortante de su verdad, que vuelva a llevar la praxis original que él instituyó con el nombre de psicoanálisis al deber que le corresponde en nuestro mundo, que con una crítica asidua denuncie en él las desviaciones y las concesiones que amortizan su progreso al degradar su empleo. Y termina diciendo: objetivo que yo mantengo. También está en el texto de otros escritos, ese seminario de disolución. Por lo tanto, disuelve su escuela porque no estaba funcionando con el objetivo esencial por el cual la creó. Me parece importante también traer una referencia a la nota a los italianos, que es de 1973. ¿Me están viendo? Sí. Bueno. Sí, sí, Patricia. Ok. Fecha, ojo, intermedia. La nota a los italianos, intermedia entre el acto de fundación de la escuela y el acto de disolución de la escuela. La nota es en realidad una carta dirigida por Lacan a 3 italianos que le habían solicitado crear una escuela italiana y querían el aval de Lacan. En la carta, Lacan les dice que deben dar pruebas, que deben correr un riesgo. Yo quiero que retengamos esa palabra, correr un riesgo. Y él se está refiriendo al pase. Yo supongo que se ha hablado del pase, saben qué es el pase, que es fundamental en la escuela, que es dar un testimonio de un final de análisis. Nos dice en esa carta que lo que está implícito es que el análisis terapéutico, y por análisis terapéutico designa el efecto terapéutico de un fin de análisis, que este logro por sí solo es incapaz de asegurar el futuro del psicoanálisis. Esa posibilidad para el psicoanálisis de ser el mejor en el mercado depende de la contribución al saber que deben hacer los analistas. O sea, hay que contribuir al saber. Y tiene que ver con la escuela.
La escuela tiene por funciones sostener la experiencia original en que consiste un psicoanálisis y permitir la formación de analistas, discernir la garantía de esta formación por medio del dispositivo del PASE y la acreditación de los analistas que han dado sus pruebas. Y sostener la ética del psicoanálisis, que es la praxis de su teoría. Luego de este rodeo, que sienta las bases de lo que Lacan esperaba de la escuela, voy a tomar los desarrollos que hace Dominique, iniciando con el título del libro. La deformación del analista, las condiciones del acto. Ese es el subtítulo. Quiero ampliar la utilización que hace Dominique de lo que llama deformación, puesto que estamos acostumbrados a decir formación del analista. Ese término de formación es porque Dominique deriva el término de la subversión, la cual es un efecto del análisis personal. Esa destitución subjetiva que se produce al final del análisis. Ella nos dice que el analista no es nada más ni nada menos que el producto singular de una operación significante, un resto, una deformación, definitivamente, radicalmente no universalizable, lo cual tiene que ver con lo que Lacan llama lo real en juego en la formación de los analistas. Lo esencial de este capítulo, la elección de escuela, es que pues el último capítulo al que ya me voy a referir. El analista fundamentalmente está solo, no tiene otro con mayúscula que lo sostenga y además se autoriza de sí mismo. Pero al pertenecer a una escuela debe dar prueba de ello. El analista debe dar prueba de la radicalidad de su acto impar, único y en soledad. Freud ya había establecido lo que creo que ya Lacan el que la llama la regla de 3, de esa probación para garantizar la extensión del psicoanálisis en el mundo y en el tiempo. Y serían esas 3: análisis didáctico, según Freud, estudio de la teoría y la supervisión. Lacan inscribió la escuela como lugar de esa prueba y de la garantía de las condiciones del acto. Nos dice Dominique que esa deformación del analista requiere ser garantizada mediante su permanente puesta a prueba, necesaria y sin cesar de inscribirse. Lacan, con la fundación de la escuela, reactualiza la regla de 3. Saca las consecuencias de su orientación lógica y de su opción, pues, más allá de este trío necesario, la supervisión, el análisis didáctico y el estudio de la teoría, ¿sí? Me perdí.
Más allá de este trío, él precisa como inseparables de sus conceptos fundamentales a la escuela, el cartel y el dispositivo del pase, ya que ellos ponen a prueba lo irreductible, que es el autorizarse de sí mismo. Ese autorizarse de sí mismo proviene de la prueba de soledad y singularidad que ya no se apoya en el saber ni en la garantía del otro, sino en el saber del inconsciente, el cual debe hacerse valer en cada caso en que se actualiza la demanda analizante. Por lo tanto, la deformación del analista necesita ser garantizada por la puesta a prueba constante. La razón de ser de la escuela es entonces la clínica y el acto analítico, que es el que soporta la clínica. Se trata de que haya analista y de que su experiencia dé testimonio, que piense su práctica, que haga avanzar el psicoanálisis para que pueda seguir siendo una opción al sufrimiento. También saber dónde nuestra época nos lleva para sostener el psicoanálisis, reinventarlo. Al sumarse a la escuela, el analista se compromete, se convoca, se arriesga a dar pruebas de su práctica autónoma, preserva el mantenimiento de la vía del psicoanálisis, sostiene el discurso analítico, es decir, el tratamiento específico de lo real que éste posibilita. El discurso analítico, el tratamiento de lo real, lo posibilita. La manera de exponer el saber que el analista extrae a precu, a posteriori de su acto, de dar razones de su clínica, es posible por medio de las presentaciones clínicas, de su enseñanza, en sus escritos, en los carteles, en los controles, en los congresos, etc. El analista expone ante otros la emergencia eventual del acto que opera en el análisis, el tratamiento de lo real en juego en la experiencia. Hay que tener en cuenta, además, que un analista miembro de la escuela es fundamentalmente un analizante de escuela. O sea, está allí en posición de analizante. Hay una paradoja entre la garantía, entre comillas, de formación que da una escuela y la autorización del analista, que se autoriza de sí mismo. ¿Sí? Hay una paradoja allí. Además, esto es lo que Lacan precisa al afirmar que es necesario velar por el hecho de que solo haya analista al autorizarse por sí mismo. Usamos el término paradoja en el sentido de lo que sorprende, choca con el sentido común. Paradójicamente, el analista solo soporta su acto, pero este solo garantizará el psicoanálisis si se puede dar pruebas de él, del acto.
Esa es esto es una referencia de Dominique, pues yo la estoy siguiendo realmente. Lacan, a lo largo de su enseñanza, y más precisamente en los textos institucionales, expone esta paradoja. Desde el acto de fundación de la escuela, que es uno de los textos institucionales, anuncia la problemática específica de la formación de los analistas, cuando dice, fundo, tan solo como siempre estuve en mi relación con la causa psicoanalítica, la Escuela Francesa de Psicoanálisis. Hasta ahí lo que él dice. Allí, en esa premisa inicial, afirma el enlace paradójico entre la soledad fundamental del analista y la necesidad de fundar una escuela, en torno y a partir del principio de soledad. También en la proposición sobre el psicoanalista de la escuela, que es otro de los textos que también está en otros escritos, es de hecho una paradoja propuesta como principio y causa de la fundación de la escuela, o sea, de la formación del analista. Todos los textos institucionales señalan estos dos tiempos del analista, lo solitario y lo solidario. Lo solitario de la iniciativa, del acto, y lo solidario del psicoanálisis y de los fundamentos éticos de su práctica. Entre intención del autorizarse de sí mismo, intención porque tiene que ver con el análisis, con el acto analítico, con la sesión en el análisis, ¿sí? Entre intención del autorizarse de sí mismo y la extensión que vuelve efectiva la garantía, existe una articulación lógica del tipo banda de Moebius. Son dos tiempos diferentes del borde, del contorno, del ceñir, lo real en juego en la formación del analista. Acuérdese que para Lacan intención tiene que ver con el análisis y con lo que pasa en la sesión. Y extensión tiene que ver con lo que puede decir. Y pues como venimos diciendo, algo a posteriori, aprecude el acto, le permite al analista transmitir, ¿sí? Enseñar en los carteles, en los seminarios, bueno. Entonces hay como una banda de Moebius entre ambas. Ese real en juego allí surge del hecho de que no hay una definición universalizable del concepto de psicoanalista, ya que entre comillas, psicoanalista es el producto inédito de una experiencia de análisis. Y el autorizarse no se sostiene sin la prueba y la probación. Es la condición de garantía del psicoanálisis. No hay garantías sin pruebas a posteriori del acto, ¿sí? Y no hay pruebas sin el acto previo. Entonces miren que es como si volviera en una banda de Moebius. Por otro lado, el acto, por ser fugaz y estar fuera del lenguaje, necesita de pruebas, como la escritura. Y así garantiza la formación, la transmisión, la extensión del psicoanalista. La escuela es lo que hacemos para abrigar este enlace paradójico. La escuela es, por lo tanto, la respuesta, pues estoy repitiendo, lo estoy repitiendo,
en juego en la formación del analista. Si el dispositivo analítico es el tratamiento posible de lo incurable, la escuela es el tratamiento de lo posible de lo improbable del analista. Por lo tanto, elegir la escuela es elegir esta articulación entre intención y extensión, entre el acto y la prueba, entre autorizarse y la garantía. Es una garantía de desasosiego y nada de confort. Dominique echa mano a la etimología. Autorizarse tiene como raíz la palabra autor, que se refiere a aquel que está en el origen de alguna cosa. También a una persona que es causa de su acto, causa de un acto. Autor es aquel que funda o establece, es instigador y también garante. Autorizarse remite a garantía, dar autoridad a alguna cosa, certificar, probar. Nos dice que es fácil el equívoco y que no es raro que en nuestros medios autorizarse sea remitido a habilitarse a sí mismo. Garante y garantizar tiene un doble origen en francés y en alemán antiguos, que remiten a la misma raíz alemana, wahr, W-A-H-R, verdadero. Las primeras acepciones en francés evocan asignar algo como verdadero o también afirmar algo respondiendo por su autenticidad. Eso es garante, garantizar. Es importante, puesto que nos permite insistir sobre una perspectiva diferente de la cuestión de la garantía cuando hablamos del analista, tal como aparece en nuestros estatutos y dispositivos de escuela. No se trata ni de habilitarse, ni de ser garantizado, asegurado, protegido, sino de garantizar que haya del analista en la escuela, que haya del analista en la escuela. O sea, se trata en la escuela de estar en condiciones de designar como verdadera la proposición una persona causa el acto analítico. Es su origen, no se sostiene en ningún otro. En eso se distingue y se otorga la autoridad del psicoanalista. Dominique expone también que se puede usar esa definición de la garantía de manera positiva y no negativa. O sea, que la garantía en una escuela permite designar la proposición hay algo de analista como verdadera y no falsa. Los dispositivos deciden la eventual verdad de la proposición y no su falsedad. Se está refiriendo al pase, sí, esencialmente. ¿Qué es ese algo del analista? Es un subtítulo que ya tiene aquí. Dice, pero ¿cómo aislar algo que no es un predicado,
pero que puede convertirse en una característica reconocible, distinguible, porque del analista no es un predicado, es un partitivo, exacto. Entonces es muy importante porque Lacan lo trabaja así, ¿sí? ¿Cómo aislar algo que no es un predicado, pero que puede convertirse en una característica reconocible, distinguible? Propongo interpretar la frase: el psicoanalista solo se autoriza de sí mismo a través de otra frase. El analista está solo, tan solo como lo ha estado siempre en su relación con la causa analítica. El analista está solo. Se refiere evidentemente al funcionamiento de su propio análisis que lo condujo a ese punto de irremediable soledad e indigencia subjetiva. Bueno, otro subtítulo se llama, que es el último de esta parte, la aprobación de la prueba. Y él dice, ella trae, Dominique, una cosa que Lacan trabaja como l'école, la preuve, la escuela, la prueba, en francés, ¿sí? Yo no sé, bueno, yo lo tengo anotado en el tablero, no sé si ustedes lo pueden ver. Gloria va a tratar de mostrarlo y me dice si sí lo ven. Sí, ahí se está viendo. Sí, perfecto. La escuela es el lugar de la experiencia de la prueba de lo impar. No es el lugar del reconocimiento de los pares a través de la cooptación y la aprobación. Es en esta condición que la escuela, el trabajo de garantía de la escuela, produce una comunidad de experiencia a partir de aquello que en función del acto propio de cada uno tiene cierto efecto. Lo más insólito, impar y solitario. No hay nombres comunes para los psicoanalistas. Solo hay nombres propios que no se basan en nada. Lo solitario, lo raro, lo poco común causan y funcionan como operadores lógicos en la operación del psicoanálisis. Un psicoanalista a la altura de su acto es el que se pone a prueba en la escuela que constituye con sus pares, es decir, con todo aquel que quiera arriesgarse a soportar sus impares. El problema crucial del psicoanálisis actual es el mantenimiento de su posición atópica. La posición del inconsciente es intempestiva, extemporánea. La perseverancia de la subversión topológica de su vínculo es el reverso del sentido común y de la moral del mundo. Para terminar, quiero comentar algo que me parece importante, me pareció muy importante a mí. En relación a la continuidad del psicoanálisis, se utilizan palabras como asegurar su perpetuidad, asegurar su existencia, que sea el mejor en el mercado, asegurar que alcance su lugar en la ciencia. Creo que es mejor decir, como lo hace Dominique, que el tratamiento de lo real que opera el psicoanálisis
es indispensable para la supervivencia de lo humano en la civilización. Por ello, es necesario garantizarle su extensión, o sea, la transmisión. Muchas gracias. Yo necesito... No, pues Denis nos tiene que ayudar si hay alguien preguntando allá o algo. Bueno. Sí. Buenas noches a todos y gracias. Hola, Lila. Hola. No sé si puedas compartirnos algo en relación a estos, te hace referencia a lo solitario, lo solidario, y si nos puedes decir algo en relación a la iniciativa, porque creo que en una discusión, no sé, en otro momento, se hablaba de esa tercera, no sé si garantía de pertenencia a una escuela y era la iniciativa. Se hablaba de solitario, solidario y la iniciativa. No sé si recuerdas. Pues hay una cosa muy importante, es que el psicoanálisis tiene que avanzar, hay que reinventarlo, es algo que nos trae Dominique también. O sea, no es lo mismo en la época de Freud, no es lo mismo Lacan al inicio, no es lo mismo todo el trabajo que Lacan hace con Freud, ¿sí? Cómo hace avanzar. Y tiene que ver con la clínica. O sea, lo que el analista elabora del acto analítico de la clínica, porque de todas maneras el mundo cambia, no es lo mismo, la época cambia, ¿sí? Y, y, y hay, por ejemplo, lo real en Lacan es una cosa del final fundamental, ¿sí? Pues eso te diría yo en relación a la iniciativa, pues es, no sé, tiene que ver con que somos un grupo, trabajamos todos, eh, todos son importantes ahí en la escuela, ¿sí? Como analistas, pero también como analizantes, ojo, o sea, es muy importante porque uno puede, yo aquí, pues obvio, uno no es el sujeto supuesto saber, ¿sí? Siempre estamos como analizantes. El analista solamente está en el acto analítico y eso pues cuando pasa, porque no con todos los pacientes pasa. Por eso es algo que siempre vuelve o puede estar o no estar. Lacan dice una puerta batiente, ¿sí? Puede estar fuera o adentro, en Gracias, la posición del analista. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, Patricia, en primer lugar, agradecerte haber aceptado participar de este espacio y agradecer mucho el trabajo que nos has traído, porque, digamos, si en el seminario hemos venido trabajando, hemos dado a la nota italiana como por ahora un mayor, la hemos tomado como un eje de la mayor parte del trabajo. Hemos revisado el pase, hemos tenido pasadores, desde diferentes perspectivas hemos trabajado sobre el pase, la experiencia en la escuela, pero me parece como muy importante este paso que das que tiene que ver con el lugar de la escuela, ¿cierto? Es decir, que la formación del analista no es como para que alguien pueda autorizarse, ser mejor analista, tener mejor práctica, llevar mejor sus casos, no sé, todas estas cosas, sino
que el paso que sigue tiene que ver necesariamente con la escuela. Porque de lo contrario, me parece muy interesante también que hayas como remarcado la soledad, que quizás es lo más difícil de soportar en el acto. Es decir, que no se puede esperar ayuda de nadie, que no, así uno diga que hubiera dicho Lacan en este momento, pues es decir, es un anhelo que en todo caso lo que revela es que está solo y que en ese acto se juega solo. Y no hay sujeto. Pues Y es esa- exactamente. No piensa, no calcula. No solamente es un sujeto que está solo, sino que es una soledad del acto. Ujú. Me parece que eso puede ser Sí. muy importante. Entonces, el lugar de la escuela me parece fundamental. Y esto era solamente un comentario por ahora, pero hay dos perspectivas de tu exposición que me interesan. Una, la escuela como el espacio de la crítica asidua. Esa es la primera, pero voy a comentar primero la segunda, porque la segunda es como terminas el texto y me gusta mucho, quiero destacar es solamente eso, que no se trata de un trabajo de asegurar el porvenir del psicoanálisis como una militancia, Ujú. ¿cierto? Sino que el psicoanálisis perviva, etcétera, etcétera, sino que Dominique, yo no había notado la sutileza, es que es necesario que el psicoanálisis perviva no por él, sino para que lo humano se preserve en la civilización. Ujú. Es decir, que entendería con esa vuelta que ella da, Increíble, que es no nos increíble. interesa asegurar el porvenir del psicoanálisis, sino que el psicoanálisis pueda asegurar el lugar del sujeto en la civilización, Ujú. que sería el único discurso, no sé si el mejor del mercado. Yo nunca he entendido esa Sí, a mí esa tampoco. apuesta de Lacan, Pues no sé no si me será o no gustaría que el estemos en mejor. el mercado. Estamos en el mercado y no somos el mejor. En todo caso, La no mejor somos el opción. elegido, pero me parece No, sí por somos lo- la mejor opción, pero no no nos el buscan elegido. mucho. Pero entonces lo que me parece es sí es el único que preserva el lugar del sujeto Sí. en el discurso. Eso me parece que es un Ujú. asunto fundamental. Y te agradezco Sí. mucho, inclusive porque el cierre tiene un efecto de corte. Tiene que ver con eso. No es una militancia para preservar el lugar del psicoanálisis. Está amenazado desde el momento mismo en que nació. Entonces, no está muy asegurado. Esa era la segunda, pero la primera como comentar la función de la escuela. Ujú. En el acto de fundación que lo trajiste, yo no conocía la referencia en el seminario 27 sobre la disolución, que tú dices, Lacan vuelve sobre lo Increíble, mismo. sí. Es decir, es Por eso disuelve, porque no se está cumpliendo. exactamente, es porque hay una tendencia a cerrarse. Pero la tarea es muy importante, la crítica asidua, la denuncia de las desviaciones. Espérate que estoy buscando precisamente el párrafo que lo hemos leído muchas veces, pero entonces dice para el fondo, vuelvo y leo, tú lo leíste, pero lo vuelvo a leer, la frase del acto de fundación, un trabajo que en el la escuela es para que se realice un trabajo que en el campo que Freud abrió restaure el filo cortante de su verdad, que vuelva a llevar la praxis original que le instituyó con el nombre de psicoanálisis al deber que le corresponde en nuestro mundo, que con una crítica asidua denuncie en él las desviaciones y las concesiones que amortizan su progreso. O sea, la escuela tiene una función fundamental, ¿cierto? De preservar el psicoanálisis, pero señalando siempre el punto de lo que sería psicoanálisis y lo que no. Y yo quiero agregar algo ahí, porque Lacan habla de una política a contracorriente y dice que es contra los mismos analistas. O sea, que los que primero tienden a dormirse y a degradar el descubrimiento freudiano son los analistas. Bueno,
quería, pues, Ujú. es más un comentario, Sí, sí, pero sí. me parece como fundamental esto. No sé, perdón, tenía una pregunta, yo no alcanzo a captar el giro de la deformación del analista. En fin, era como estas cosas que me suscitaba tu Pues exposición. no, a mí me parece porque ella todo el tiempo lo refiere al efecto del análisis, Que no forma, que es una destitución. sino, Pues, ¿cuál formación? Nada, una deformación. Es una destitución subjetiva. O sea que, pues, sin garantía en el otro, pues, está solo. A mí me encanta ese título porque uno no habla sino de formación, formación, como si Sí, se armara. Y es todo lo contrario. yo creo que es lo que justifica precisamente el título, es descontracturar el asunto de la formación del analista, Ujú. que no está asegurada en ningún lugar. La formación última, cuando Patricia dice que el lugar que le conviene al analista en la escuela es el lugar de analizante, es porque realmente no hay una, no hay una formación última y acabada. Entonces me parece que el término de deformación lo que señala es precisamente eso. Yo creo que es bienvenido ese término. Sí. Además es una formación continua, por decir algo. Pues hay que estudiar, hay que seguir, hay que, pues, miren que con la cana a uno le pasa, pues yo llevo 40 años y todavía hay cosas que no entiendo. Pues, y afortunadamente la escuela es internacional y me interesa mucho porque no es lo mismo aquí el entre nos, sino escuchar otros que están que ven las cosas desde otro lugar, porque si no es entre nosotros, pues y seguimos hablando lo mismo. En cambio, cuando uno escucha de pronto se da cuenta de lectura diferente de algo que ya había leído muchas veces y vuelve y lo lee, está subrayado el libro y de todo, y descubre cosas. Pues, y la posibilidad de inventar, pues eso Lacan, sí, pues, pero es importante, pues de elaborar cosas nuevas, pues, ¿sí? Sí. La escuela, ¿de formación del analista o de formación del analista? No, es justificar un poco porque tradicionalmente hemos hablado de la formación. No, no escuchamos a Jorge. Aclarándole a Ligia que me parece que la intervención mía iba en la vía de justificar el título que propone Dominique Fingerman, porque tradicionalmente hemos hablado de lo contrario, de la formación, pero es que la formación supone que hay un objetivo último y una formación lograda. Cuando ella propone este título, me parece que descontractura la formación, la pone en tensión, que es Hay lo una que hay pregunta. que es lo que hay en el concepto de formación realmente, una tensión. Bueno, a mí lo que me llama la atención, Patricia, y es que Freud habló de los 3 pisos de la formación del analista y Lacan habló de los 3 dispositivos de escuela. Es como si hubiera una coherencia entre la formación del Sí, analista y es lógico, se y los supone. 3 registros, ¿no? Ah, bueno. Parece, sí, había Sí. que, si pudiéramos superponer uno de los pies de los trípodes de la formación en los 3 registros, sería un ejercicio interesante, porque Freud no tuvo la formación lógica que tuvo Lacan, pero coinciden perfectamente los dispositivos de escuela con el trípode freudiano y que valdría la pena pensarlo. Y muy interesante que, por ejemplo, Freud no consideró la experiencia. Yo pienso que uno con los años va haciendo un análisis distinto al que hacía en un principio. Pero más sin embargo, cuando uno dice o escucha en Freud o lo lee, que hay que recibir un analizante como si fuera el primero, pareciera
que la experiencia vale poco en nuestra formación, por eso no aparece de alguna manera en el trípode freudiano, no está la experiencia medida en años como en las otras profesiones, ¿no? No. Patricia, Fabiola está levantando la mano. Fabiola. Y adelante, Fabiola. Hola Patricia, buenas noches. Bueno, primero quiero agradecerte por esta noche. Yo soy brasileña, vivo en Río de Janeiro, estoy aquí y es muy lindo tu inicio de tu exposición porque has dicho sobre nosotros aquí, entonces no podría quedarme callada, aunque mi español no sea tan bueno así, pero quiero hablar porque es eso. Hay algo que puedo transmitir también porque estamos hablando del inconsciente, aunque la lengua no está escrito en tu trabajo, creo que sea otro punto, pero es eso. Bueno, toda esa discusión me hizo recordar del concepto de, bueno, en portugués decimos a posteriori. No sé si en español sería eso, pero solamente después. Y autorizarse a tener un efecto solamente después, en un momento, en una sociedad que nosotros tenemos que saber todo. Entendeu, né? Hay un movimiento de que tenemos que saber. ¿Cómo no sabes de eso? Tienes que saber. Y nosotros siempre vamos en la contramano, al avesso de todo. Y como eso es importante nuestra análisis para que podamos nos desconstruir, para sostener esa posición, esa praxis que es actuar como psicoanálisis. Y me quedé pensando también que tenemos la psicoanálisis, extensión y la práctica, el estudio, pero no debemos olvidar que hay algo que transmitimos en nuestros pares. Y te cuento que entre con las personas que convivimos, porque te cuento que haciendo análisis y todo más, veo como algunas personas a mi alrededor están interesadas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que ella está hablando? Que está diferente? Y transmitimos psicoanálisis extensión y también con las personas que están alrededor de nosotros. Ujú. Y es un poco sobre eso que tu exposición me hizo pensar que, que es eso, efecto, transmisión y solamente después vamos a saber. Y muchas gracias por escucharme y a todos también. Y gracias, Fabiola. Sí, tienes toda la razón, eso es cierto. Pues hay personas alrededor que, y no, pero yo creo que más por lo que uno habla, porque pues lo que hablamos los psicoanalistas a veces no se entiende, pero como algo que tiene que ver como con la vida, con el testimonio de vida, pues alrededor de uno hay personas o de los que están en análisis que pueden decir, ve y qué estás haciendo y dónde, quién vas y a lo mejor quieren ir a un análisis, por ejemplo. Y lo de a posteriori, exactamente, el aprecu en español también se dice a posteriori y es verdad lo que dijiste, me parece muy bien. Bueno, gracias, Clara. ¿Tú tienes a decir algo? Ah, bueno. Eh, pues probablemente. Sí.
Ahorita, probablemente en la primer pregunta, algo dijiste sobre eso y pues lo han mencionado tanto en en el comentario de Clara y en el de Jorge, pero no alcanzo a entender muy bien esto de que el analista en la escuela es analizante. Ayúdame. A ver, no está bien, No, pero está lo que pasa bien. es que yo la voy a tomar la pregunta de Daniela para poner un poco en cuestión lo que Jorge pone en cuestión sobre el lugar de la experiencia en el análisis. Para mí seguirá siendo una fórmula fundamental, digamos, el faro en el camino, tomar cada caso como si fuera el Sí, primero. estoy de acuerdo. Y Mm. Lacan y esa sería la diferencia entre un analista que se situaría como del lugar de lo que sabe y el analizante que está siempre en curso, siempre en proceso, ¿cierto? No necesariamente porque siga yendo a análisis, sino porque su posición sea la del analizante, es decir, que siempre está interrogando. Yo me atrevo a responder un poco por ahora, tú le responderás a Daniela, pero Jorge, me dejaste pensando eso, porque ¿qué experiencia es la que se acumula? Y Lacan en la dirección en variantes, perdón, de la cura tipo dice lo que el analista debe saber. 2 puntos. Ah, no, no, no. Es claro, lo que pasa es que tiraste la piedra. Un momentico, perdón. ¿Saben la Lo que definición de estás Lacan de diciendo es muy experiencia? importante y yo creo que necesitamos el micrófono, porque tú no estabas diciendo la experiencia en el análisis. Claro, voy a terminar Bueno. un asunto, porque Lacan en variantes de la cura tipo dice lo que el analista debe saber. 2 puntos. Olvidar lo que sabe. Ignorar lo que sabe. Sí, exactamente. O sea, Es el decir, saber estorba. estorba. Pues si se Y pone a la pensar, no experiencia, ¿qué puede. sería la experiencia, cierto? Porque ahí pensar, entonces, a la pregunta de Daniela del analizante, creo que eso define algo de la escuela como comunidad de experiencia. Hipótesis. Sí. Yo no pongo en cuestión, la tesis freudiana, sino que habitualmente pensamos que los años de experiencia hacen los profesionales. La gente va donde el médico y prefiere un médico viejo porque le supone Sí, experiencia. sí. De pronto en el imaginario de los pacientes que demandan un análisis también, pero yo creo que eso tenemos que tener en cuenta, que cada paciente hay que tomarlo siempre como un nuevo paciente. Y por eso el lugar del analizante en la escuela, porque el analista puede funcionar y puede operar como analista, pero el analista no está garantizado. No hay una garantía última del analista. Eso por un lado. Y lo segundo, el analista en la escuela no analiza. El analista analiza en el consultorio. En la escuela interroga lo que hace, interroga su acto, interroga su clínica, interroga la teoría. De lo que conviene ahí no es un sujeto que sepa, sino un sujeto dividido que interroga todo eso. Yo creo que sí, con la deformación, precisamente porque si hablamos de que no hay una formación última y garantizada, Patricia lo ha dicho, ni en el caso de los que son nominados, el análisis funciona para algunos sujetos. Es decir, la posición del analista se juega siempre en cada cura. No hay una garantía última con cualquier analista de que el análisis va a funcionar. Eso es, me parece a mí. Bueno, me atrevo a decir algo, ¿cierto? Realmente pues no tengo, respecto a la experiencia, pues recuerdo una conferencia que dio
que hablaba sobre la experiencia. Creo que es Pedro Pablo Arévalo, que la experiencia no son los años, 20 años o 30 años haciendo lo mismo, ¿cierto? De ahí hay una parte, es que es la experiencia realmente. Y la otra parte respecto a la experiencia, por lo que he aprendido o he escuchado, en lo que dicen ustedes, se habla del acto, ¿cierto? En cada momento, no importa lo que usted sabe, lo que pensó, sino el acto. Entonces ahí no es la experiencia, entonces es una apreciación a partir de lo. Gracias. Sí, así es, perfecto, así es. No hay Bueno. repetición del acto, pues. Gracias, Patricia, por tu trabajo. Es con respecto al título, ¿cierto? Porque, a ver, la escuela como garantía, ¿cierto? Del acto analítico, y es paradójico un poco porque la garantía, o sea, la garantía solo se extraería del acto, ¿cierto? Y el acto es en esa soledad. Entonces, la escuela, o sea, es como ese papel de la escuela en, en el sentido de cómo la escuela trabaja aquí en con respecto a la garantía. Si la garantía se daría solo pues en ese momento de soledad. Inclusive, pues como han mencionado, y me parece muy lindo el ejemplo que da Pedro Pablo, que yo también me acuerdo mucho de ese ejemplo, que él dice, no se trata de, pues porque hay gente, digamos como en las profesiones, se habla de 20 años de experiencia. Él decía, bueno, o será un año de experiencia y 19 de repetición de lo mismo, ¿cierto? Entonces, exacto, entonces como que, ¿en qué sentido la escuela, pues el trabajo de la escuela intervendría o garantizaría esto del acto? Sí, para eso está el pase. Pero no es ustedes saben que el pase es un dispositivo muy complejo que implica, primero que o sea, la escuela da un reconocimiento por el trabajo hecho, por las exposiciones, por su clínica, que no se demanda, sino que la escuela lo da, que podría decir uno que es un reconocimiento, que es analista miembro de escuela, un título, AME. Además que tiene, pues, años de trabajo en la escuela, ¿sí? Y de presentar trabajos y ponencias y trabajo en cartel y supervisión, pues, porque es que cuando uno propone a alguien para que lo nombren AME, porque pues eso se hace así, hay toda una investigación antes de, ¿sí? Por ejemplo, con su controlador, con la persona que hace control. Entonces, los AME son los que designan sin decirle a su paciente, a los pasadores, que son analizantes que estos analistas saben o se dan cuenta que están en el momento del final del análisis, que es un momento que puede durar, pues nadie puede asegurar eso, pero él se puede dar cuenta que está en un momento de final de análisis. Entonces Lacan lo quiso hacer porque Lacan supone, yo no quise que fueran analistas con experiencia de 1000 años como los AME, por ejemplo, sino alguien que apenas está, pues, pero que en su análisis está al punto
de esa destitución, de lo real, bueno, todo lo que conlleva. Porque podrían escuchar mejor a otro que se llama pasante, que es alguien de la escuela que considera que terminó su análisis o está a punto de terminarlo. Y entonces solicita a la escuela, pero él lo decide, no es una obligación, el que quiera, solicita presentarse al PASE para dar testimonio de su experiencia. Y le hacen una entrevista de por qué, pues, y por qué usted quiere, bueno. Y entonces hay 2 pasadores, que son los que eligieron los AME, se escogen al azar. Si yo quiero presentarme al PASE, me dicen que bueno, me dan un sombrero con nombres, yo saco 2 nombres y doy testimonio separadamente a cada uno de ellos de lo que fue mi análisis y por qué creo que terminé el análisis. Y luego, porque es un dispositivo muy complicado y que implica mucha responsabilidad, por ejemplo, para los AM de la escuela, porque la responsabilidad de nombrar pasadores es muy grande, ¿sí? Y puede afectar completamente un pase, ¿sí? Si no es alguien que, bueno, en todo caso, después, o sea, no, el que quiere dar testimonio de su final de análisis no lo hace directamente, a través de otro. Ese dispositivo es genial. Y luego hay un cartel del pase, analistas que escuchan a cada uno por separado de los que traen el testimonio. Y hay una discusión y un trabajo muy grande y se ponen de acuerdo. Si sí se nombra o no se nombra como analista de la escuela. Eso es una garantía que da la escuela. Ojo, pero no dura sino 2 años. O sea, a los 2 años ya no es AE, ¿sí? Durante esos 2 años tiene que trabajar y bueno, va a seguir trabajando después, ¿cierto? Pero es importante el testimonio, el trabajo en carteles, porque es un momento muy importante de producción, porque la sola experiencia de ir uno a hablar de su análisis es increíble. Pues yo les aseguro que es una cosa increíble. Pues no, es increíble. Y bueno, estar en los carteles del pase también es una experiencia increíble. Bueno, preguntaste por la garantía, ¿sí? Pero no sé, eso fue lo primero que pensé, no sé si tenés algo más. Porque, no, es que ya me acordé, es el título. Ojo, escuela como lugar de la prueba y garantía del mantenimiento del acto. La prueba. Y la prueba no es solamente en el pase, ya lo dijimos, en los carteles, en el trabajo en cartel, en las exposiciones, en los congresos, en la transmisión que hacemos aquí, ¿sí? Porque es una transmisión. Hay otra cosa que yo quiero volver a traer y es en la nota a los italianos, en la carta a los italianos que querían una escuela, finalmente no les tocó, no hubo, porque Lacan les dijo, preséntense al pase, más o menos eso, ¿sí? Y lo que les dice es, arriesguense, tomen el riesgo, que no es lo mismo de que eran 3 italianos analistas, yo creo que eran pues de muchos años, sí,
Pues yo no sé cómo sería políticamente en ese momento eso, pero, pero a lo mejor ellos pensaron que sí, que le iban a hacer, les iban a hacer escuela y para él es un lugar de la prueba. No eso, pues es que la garantía es que el autorizarse de sí mismo, acuérdese la paradoja en relación a la garantía, ¿sí? Porque uno se autoriza a sí mismo solo, pero hay que dar pruebas. Gloria, Señora, ¿escuchas? eh, Yo creo que ahí ya está aprendido. ya, sí, ya. Esto es, pues es muy paradójico. Siempre pienso pues como el lugar del analista, ¿cierto? Porque cuando hablabas de construir, que no es, Sí. perdón, que no es formación, sino De de formación. formación. Y ahorita cuando hablabas de la experiencia, que tampoco se trata como de algo acumulado. Y ahorita también cuando hablabas de los, no sé si son los pasadores, que no necesariamente son personas experimentadas, sino al contrario, que están en un momento precisamente, pues de su análisis no está terminado, pero hay algo de ese tramo que los hace Sí, estar sí. sensibles, pues como Ujú, en la exacto. escucha. Entonces, pues como que me llama la atención esto de cómo mantenerse precisamente alejado, ¿cierto? Como inclusive de la experiencia para poder estar más como del lado del acto y no del lado de la ritualización, de estar pues como repitiendo algo. Me parece como un trabajo difícil, ¿cierto? Eso tiene que ver con el análisis de cada uno, con algo, un efecto del análisis personal. Ujú. Por eso no hay analista que se forme en una escuela, pues en una universidad. O sea, y no importa qué formación hizo, si es médico, si es psicólogo, si es ingeniero, no, es su análisis personal. Patricia, trata de centrarte un poquito para que te podamos ver. Ahí está bien, ahí está bien. Así. Sí, no, ahí está bien. Yo quería señalar a propósito del comentario de Mariluz, es el riesgo de estar en la escuela, porque estar en la escuela es precisamente estar sometido al control del acto propio, no solamente vía el pase, no solamente vía la supervisión, al trabajo en carteles, todo esto que hacemos acá, el trabajo que trae Patricia, que se debió haber tomado un montón de días preparándolo, lo somete a la discusión nuestra. Es una forma del control institucional. Es un riesgo de todas maneras, porque es poner la castración, poner el no saber sobre esto que hacemos eh, a la discusión colectiva. Es mucho más fácil los analistas solitarios que no interrogan su práctica, que no interrogan su quehacer clínico, que no interrogan la teoría y que se acomodaron burocráticamente a ser analistas y posiblemente les dé rendimientos clínicos, pero que esté asegurado la persistencia del psicoanálisis con esta torsión tan interesante que hace Dominique, me parece que no está garantizado en los analistas solitarios y por eso la importancia de la institución. Y yo coincido con Patricia de que el final del análisis lo pone a uno en la necesidad de lo institucional, porque también se corre el riesgo de irse a delirar, a delirar. Bueno, y a propósito del comentario de Fabiola, es una cosa que a mí me ha sorprendido, lo digo a nivel personal, familiar, pero también lo veo en la clínica, y es como los pacientes que se analizan
o los que lo vieron a uno analizarse empiezan a interrogarse por eso. Yo tengo una hija que se analiza y hace por ahí 20 días me dijo que lo que más me agradecía en la vida era que le hubiera presentado Lo el mismo. psicoanálisis. Entonces yo sí creo, y lo veo Sí. lo veo en el consultorio, cómo Mi hija. los pacientes inducen a los pacientes al análisis. Ese es un saber muy raro el de ese señor. Ese señor habla muy poco, pero ahí pasan cosas. Entonces, yo tengo más esperanza en el futuro del psicoanálisis en los pacientes que en las instituciones analíticas, se los confieso realmente. Y yo creo que era la preocupación de Lacan, cuando él decía que hacíamos poco los psicoanalistas por el psicoanálisis. Yo creo que los pacientes de pronto hacen más por el psicoanálisis que nosotros mismos. Es una preocupación, lo lanzo como más como una opinión, pero lo constato en mi quehacer y en mi vida personal. Yo tengo sobrinos que van a análisis, hijos que van a análisis y lo veo también en los colegas, que algo pasó por ahí. Pero es porque yo creo que se dan cuenta del efecto que un análisis produce en tu vida Claro. y en tu relación a los otros y en todo tu entorno. Sin duda. Realmente es un antes y un después. Sin duda. Pues, bueno, pero lo primero que dijo Jorge me parece muy importante en el sentido de, yo no sé si se acuerdan, es estar en posición analizante en la escuela. Esa es la posición analizante, ¿sí? O sea, exponer a que me digan que no están de acuerdo, entonces yo tenga que o volver a pensar o revisar o defender lo que estoy diciendo, ¿me entienden? Poner siempre a prueba. Eso es estar en posición analizante. Es decir, los que hemos tenido la experiencia de trabajar, o sea, de trabajar algo, un tema para la universidad, trabajar un tema para la escuela, no se corre el mismo riesgo, ¿cierto? Porque en la universidad además se nos exige un saber estructurado, organizado, etcétera, etcétera. Bueno, uno verá si puede responder o no, pero transmitirlo en la escuela es siempre tener que dar la prueba, es siempre estar en cuestión, no uno, porque creo que ahí es en donde está precisamente la diferencia, sino que uno pueda poner a prueba el estado de su propia elaboración sobre saber del psicoanálisis, ¿cierto? Y de su acto. Y de su Pues, acto, porque es- se juegan dos sí. cosas completamente distintas. Digamos, para mí, por la experiencia en la universidad, me permite ver que cada encuentro en la institución tiene un carácter distinto. Se juegan dos lógicas distintas. Tal vez haya cuenta la experiencia. Aquí no. Aquí no, nunca sirve, ¿cierto? Nunca. Porque ese es el asunto, es poner siempre a prueba también la teoría, la elaboración de la teoría. Y pensaba en algo, lo que dice Lacan en Razón de un fracaso, porque no es un título cualquiera, ¿cierto? O La equivocación del sujeto supuesto saber, que son dos textos que escribe otro Lacan, un Lacan que ha visto fracasar su experiencia, su apuesta, y la ha visto fracasar no porque el psicoanálisis no fue recibido en el mundo, sino porque los analistas mismos, él dice, hicieron todo lo posible por atemperar los efectos de ese descubrimiento. Lo dice en Razón de un fracaso y lo dice de una manera, es decir, por eso la escuela nos pone a prueba todo el tiempo. Es más fácil salir por la vía de cualquier saber medio autorizado. Bueno, eso creo que ahí va por... Sí, porque Fabiola está pidiendo la palabra. Dale, Fabiola. Hola.
Entonces me quedé aquí pensando que sería un fin de análisis, porque yo prefiero pensar en una trayectoria de un analista con todos los dispositivos que hay en una escuela, pero hay un riesgo grande sobre ese concepto de fin de análisis, que es que un analista no se quede en un sitio de poder, de supuesto saber, estoy analizado. ¿Qué es eso? Estoy en el fin de análisis. ¿Qué eso quiere decir? Porque en algún momento la vida puede atravesar algo que necesitamos de nuevo ser escuchados por alguien. Necesitamos también. Entonces me quedé pensando un poco que al mismo tiempo es importante esa trayectoria de un analista, pero también un riesgo para que no ocupemos como analistas un lugar, un sitio de supuesto saber, de yo soy el analizado, de que yo sé más que los demás. Es un riesgo muy grande porque es una trayectoria importante, pero la vida puede atravesar y necesitarnos de nuevo deitar en el diván y ser escuchados por alguien. Y eso no quiere decir que no findamos nuestra análisis. Y sí que la vida traje algo de nuevo, de nuevo, en el sentido de algo que no esperábamos, que es difícil manejar. Y me quedé pensando sobre ese concepto, que ¿qué hacer con eso? Estoy en el fin de mi análisis. ¿Qué soy yo ahora? ¿Una super mujer? No, soy humana y tal vez yo necesite deitar en ese diván en un otro momento, pero fue importante para mi trayectoria como una desconstrucción. Entonces quería decir eso, un riesgo de ese concepto. Sí, tienes toda la razón, es cierto. Puede haber un encuentro con lo real en cualquier momento de la vida, aunque uno hubiera terminado su análisis. Y eso produce cosas y se puede volver. Por muchas razones se puede retomar, pero, pero realmente hay un momento en que uno dice pues que terminó, realmente, pues porque aunque pueda volver a retomarlo después por cualquier circunstancia de la vida. Así es, pero es verdad que no es que ya yo soy analista, no, ni riesgos, pues eso no es así. Bueno, Jorge, ¿qué ibas a decir? A propósito de la intervención de Clara, que pone en tensión la universidad y la institución analítica. Y es que la universidad no está preparada para cuestionar al sujeto supuesto saber. El poder del saber en la universidad no es cuestionado, a diferencia del nuestro. El analista tiene un saber sobre la cura, pero en la institución se expone lo que extrajo de ese saber y sabe de la futilidad, de la utilidad, pero también de la futilidad del sujeto supuesto saber. No se puede sostener en el semblante. Entonces eso hace diferencias radicales y por eso la importancia del análisis personal para hacerse analista, ¿no? Del saber universitario. Me parece que eso es capital. Bueno, hay una parte que quería decir, ¿cierto? Cuando comentario que hace el analista, No se está escuchando. el analista es un analizante en la escuela. Pues ya han hablado de eso. Entonces, eso me da la impresión o la sensación que en esa expresión la escuela está pues en la cuerda floja, ¿cierto? Permanentemente. Porque está ahí, ¿cierto? Uno como analizante, que está ahí, hablando, ¿quién le va a decir algo? ¿Cómo se tensiona uno? ¿Cómo se retuerce? En fin, ¿cómo sale? Inclusive después de una sesión,
Entonces, cada expositor, hombre, eso es una situación de confrontación permanente. Sí, por una parte, exacto. ¿cierto? Entonces, esa parte Así es es. una apreciación. Sobre el asunto del saber, pues digo por vivencia, ¿cierto? Es uno conocer una ecuación matemática, conocer el origen de cómo surgió el universo, cómo se formó una estrella, en fin, es fascinante. Pero eso no me cuestiona a mí. Cada palabra, cada concepto que yo escucho, a mí me toca, a mí me conmueve, a mí me lleva a algo, me genera cosas. O sea, este asunto del psicoanálisis, de este conocimiento, pues genera otras cosas distintas al saber de cualquier parte, ¿cierto? Es una vivencia, como lo puedo expresar. De pronto aporta en lo que estamos hablando. Sí, Gracias. muchas gracias. Bueno, yo creo que ya es tiempo. Podríamos ir terminando. Muchas gracias. Bueno, que la próxima sesión es el 30 de mayo. Bueno, gracias. Buenas noches, gracias, chao.